Y un ramo de palabras frescas, en el espejo estabas tú y escribiste en las nubes las respuestas con las manos teñidas de azul. El ladrón de atardeceres. Dolores, qué alegría. Buenas tardes. Buenas tardes. Es verdad que soy... ¿Se oye? Está. ¿Tengo este? Sí. ¿El otro? Este ya no hace falta, ¿no? Este. ¿Se oye? ¿Sí? Este. ¿No? ¿Qué cosas, el presentador? Que no le va el micro. ¿Sí? Hola, hola. A ver, ahora. Vale, entonces tenemos que usar este. Ahí está. Ok. Estoy llena de micrófonos. Estamos microfonados. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarme. Es verdad que soy medio malagueña. Yo paso muchísimo tiempo, todo el que puedo, aquí, muy cerca de Málaga, en Benalmádena Costa. Es mi paraíso. A menudo lo pongo en mis redes cuando estoy aquí porque soy muy feliz cada vez que llego a Málaga. Yo llego a Santa Justa y es como si viera ya el cielo. Y... María Zambrano. María Zambrano. Es que Ay, viene coño, de Sevilla. Es no, que vengo, no hagan caso. vengo de No hagan Sevilla. caso. Claro, ha sido al ver Santa Justo para No hagan venir a caso. María Zambrano. Claro. Y es que además ella es universal. Ya está. Y luego la otra cosa que quería deciros es que esta gira es muy especial. Con esta novela que forma parte de un cuarteto voy a hacer una gira muy pequeñita, tremenda, porque incluye hasta viaje al otro lado del charco. En unos días me voy a México. Pero quería, puesto que iba a ser tan comprimida, elegir lugares que significaran mucho para mí y elegir acompañantes en la presentación que también significaran mucho para mí. Moisés es amigo mío desde hace muchos años y espero que por muchos años más. Desde la comunión, fíjate. Y quería rodearme de amigos, quería que fuese, creo que es al final algo que se nota, que es muy bonito, que el público percibe también cuando uno está a gusto y cuando uno está bien acompañado. Así que nada, hoy fiesta con muchos amigos, hoy con muchos amigos aquí. Gracias. Qué aplauso merece. Por alusiones, el honor es mío, Dolores. Hoy abandono mi tarea informativa para estar al lado de una muy buena amiga, de la excelente escritora y sobre todo de una persona a la que la vez que la conocí fui con un respeto máximo. Y ella me dice, pero si yo te veo todas las noches. Y yo te leo todo, pero es que tú eres Dolores Soy de Redondo. las que no duermen, yo te veo. Las que no duermen me incluyo en el grupo. Bueno, primero decirte que es un honor para mí estar aquí. Por supuesto, vas a tener que aguantarme mucho tiempo. O sea que a medida que vayas escribiendo libros yo voy a estar a tu lado. Luego tenemos la próxima presentación en Madrid también. Sí. Y ha hecho ese trasvase de Santa Justa aquí porque es que no para. Y además, como ya digo, es universal y quiere tanto esta tierra, pues Andalucía es su casa. Dolores Redondo en estos momentos es la número 1, pero real. A las pocas horas de salir el libro, el día 13, ya era número 1 en papel escrito, en libro electrónico y le van llegando noticias. Y va a México, ahora que no nos oye, porque dice Luis Miguel que quiere conocerla. A mí, porque le va a devolver el favor que fue al concierto. Va a la Feria del Libro de México y va a ser sin duda la gran protagonista. Bueno, tenemos aquí una novela de 600 páginas que se lee en un suspiro, con una trama, Las que no duermen más, que está ambientada en los valles tranquilos de Navarra, pero es cualquier cosa menos una novela tranquila. De eso vamos a hablar ahora con ella. Los lectores se van a ubicar en el terreno conocido, ya que está compuesto sobre todo de buena parte de esos ingredientes con los que nos tiene acostumbrados a los fans incondicionales en sus novelas. La mitología del norte español, mucho suspense, una mujer como protagonista, misterios no resueltos, costumbrismo del lugar y unos sensacionales actores secundarios, porque es una novela que es película. Yo ya la estoy viendo película. Y yo estoy haciendo favor para que haga un cameo yo allí, espero no ser el muerto.
Bueno, una novela de misterio que rastrea las huellas de la brujería en la zona y casos reales de crónica negra. Dolores, como dice uno de tus protagonistas en la novela, una de tus protagonistas, la que has liado, pollito, con esta novela, Nash, las que no duermen. ¿Cómo surge una historia que está basada en un hecho real? A ver, tiene una parte de idea, de puro concepto literario, de la idea de la clase de novela que quiero escribir, y luego también tiene una inspiración en una historia real. A menudo en mis novelas es así, hay una parte de realidad. Yo no escribo true crime, no me interesa escribir justamente exactamente lo que ocurrió, y sobre todo porque en la mayoría de los casos en los que me intereso no se sabe muy bien qué fue todo lo que pasó. Entonces, precisamente, da pie a que se pueda contar muy pegado a la realidad cómo fueron los hechos que lo iniciaron, pero luego permite construir una ficción. La parte que tiene que ver con la decisión literaria va directamente a Nash, al personaje, a la doctora Elizondo. Y este era el deseo de crear venir con un nuevo personaje, traeros un nuevo personaje que fuera diferente, que viniera a refrescar un poco el panorama de la novela negra. Alguien que no llegase a las investigaciones como estamos acostumbrados, que no fuera otro inspector de policía, un juez, un fiscal, o las veces en que son forenses son el forense al que estamos acostumbrados a ver en las series, el forense que está junto al cadáver en la mesa de autopsias, los patólogos, los químicos, los que están ahí al lado. Y he querido venir con un personaje distinto que me complicaba las cosas porque Nash es una psicóloga forense y este tipo de forenses no suelen ser llamados a las autopsias normales. Normalmente los otros, los patólogos, los químicos, con sus analíticas, suelen llegar a las causas de la muerte, pero en ocasiones, cuando el cuerpo está muy dañado, el cadáver está muy dañado, o ha transcurrido muchísimo tiempo, o incluso no hay cuerpo. Hay ocasiones en que están muy seguros de que esa persona ha fallecido, pero no encuentran el cadáver. Establecer el estado mental de la víctima en sus últimos días de vida es fundamental para saber qué ocurrió. Imaginaos que el estado mental de alguien que fallece de modo accidental, que esta tarde va al monte y tiene un accidente, se despeña, en absoluto puede ser parecido al de alguien que arrastra una enfermedad durante mucho tiempo, alguien que de pronto es asesinado o alguien que planea acabar con su vida. Los psicólogos forenses, como Nash, van a acceder a esa información porque daos cuenta que se convierten de pronto en el psicólogo de un muerto. Cómo explorar en la mente de alguien que ya no está en este mundo. Lo hacen a través de toda la gente que les conoció, como lo hacen los policías, pero de una manera diferente. Acceden a la información teniendo en cuenta que es muy probable que los demás mientan, pero sobre todo intentan conocer a la víctima. Lo hacen a través de su teléfono móvil, de su ordenador, de las compras que hacía, de la ropa que se ponía, la música que escuchaba. Todo eso le da una información muy valiosa de cuál puede ser su estado mental. Y luego va haciendo las lecturas que van haciendo todas las personas que le van dando todas las personas que le conocieron hasta ser capaz de discernir en qué estado está. Así que esa es la parte que quería daros. Un psicólogo forense que tiene que llegar a la víctima de otra manera, con la víctima de una manera absolutamente central. En la mayoría de las novelas policíacas vemos como el policía, porque su trabajo se centra en quién y cómo. El móvil pasa a ser secundario. El móvil nos lo cuentan cuando es un asesino en serio. Bueno, las mata porque son rubias. Vale, pues puede ser eso. Pero realmente es una justificación que no importa demasiado. Al final importa quién ha sido y cómo lo ha hecho para llevarlo ante el juez y poder condenarle. Pero las razones, las motivaciones... De hecho, nos encontramos muy a menudo que incluso en los documentales o en las series sobre crímenes, la estrella acaba siendo el agresor. Y la víctima, pues no le llegamos a conocer, no le llegamos a conocer en ningún momento. Este tipo de personaje, un psicólogo forense, va a conocer a la víctima mejor que nadie, ni siquiera sus padres, ni siquiera sus amigos, ni siquiera las personas que estaban más cerca. Y la otra parte, la parte inspiración real, tiene que ver con un crimen real que me llamó muchísimo la atención. Yo he decidido que Nash
llegue a esta historia. Ella es una profesora, como os digo, no es policía, es una profesora que trabaja en la universidad, que además con un grupo de amigos que tiene, que son sociólogos, son espeleólogos, son expertos en todo tipo de comportamientos humanos, buscan antiguos yacimientos humanos y buscan desentrañar el origen de muchas de las leyendas que hay por todo el norte de nuestro país, bueno, por todo el país de hecho, pero en el norte especialmente. La zona de Navarra donde yo ubico la acción está plagada de lugares que se llaman Cueva de la Mora, Cueva de la Bruja, Sorginkovac, que se llaman cuevas de brujas, cuevas de gentiles o de tártalos, de criaturas mitológicas, y luego corredores del infierno, caminos del infierno, molinos del Averno. O sea, hay un montón de lugares que se denominan así y la mayoría no están ligados a nada más que a las leyendas. Quiero decir que no ha pasado nada negativo allí. Pero había una cueva, una sima natural, en la localidad de Gaztelu, se llama Sima de Legarrea, y de esa sima se contaba que en el pasado se habían arrojado a su interior varias brujas, y también se decía que había una leyenda más reciente de que en los primeros días de la contienda civil se había arrojado a una mujer que era bruja y que se habían aprovechado precisamente los primeros días de la revuelta de la guerra para lanzarla al interior, a ella y a sus 6 niños. La historia pues no tenía ninguna credibilidad porque resulta que su esposo y su hijo mayor estaban en el frente, todo el pueblo pertenecía al mismo bando, o sea que esas venganzas por pertenencia a bandos que se dieron en otros lugares no tenían ningún sentido. Y luego resultaba bastante increíble el tema de los niños, porque bueno, se sabe que hubo muchas venganzas y hubo muchos crímenes y se mató a gente y acabaron enterrados en cunetas, pero niños, y niños tan pequeñitos. En este caso el niño mayor tenía 16 años y el más pequeño lo llevaba ella en brazos, tenía 18 meses, pero había otro de 3, otro de 5, otro de 7, o sea que eran niños muy pequeños y encima estaba embarazada de 7 meses, o sea que esto no cuadraba. Luego también había otras teorías, que había salido del país, que se había ido hacia Francia, que no hay tantos desplazados en los primeros días de guerra a los que se les perdió la pista. Bueno, el caso es que hace unos años el insigne forense Paco Echeverría, que es famoso en nuestro país, es una eminencia dentro del mundo forense, y uno de los casos más llamativos y por el que os sonará es porque él fue el que identificó unos restos casi microscópicos muy pequeñitos de los niños del caso Bretón, de los niños del crimen de Córdoba. Y Paco estuvo en la presentación de tu libro el otro día, ¿no? Vino el otro día a la presentación de mi libro, que fue una sorpresa total, porque él, con un grupo de espeleólogos, bajó a esa sima con toda la intención, él lo explicaba el otro día, de probar que eso era una leyenda, que ahí no podía haber, que eso no podía ser real, desmitificar una historia que se había estado contando y que estaba seguro que no era real. Lo que ocurrió cuando bajó no la encontró un cadáver reciente. Encontró un cadáver que llevaba, de un joven de una localidad cercana también, que llevaba desaparecido unos años. Ese joven llevaba una multa de tráfico en el bolsillo, llevaba el DNI, o sea que fue muy fácil identificar el cuerpo, llamaron a la policía, se abrió una investigación, y cuando unos meses después se levantó el cordón policial y el juez les permitió acceder de nuevo a la sima, bajó, siguió cavando y siguieron cavando a riesgo de su vida. El otro día contaba cómo habían estado a punto de matarse, porque estamos hablando de un descenso de 60 metros, el equivalente a unos 15 pisos de altitud, y es como el hueco de un ascensor, pero completamente irregular por dentro, lleno de escollos y de rocas. Y bueno, y cuando estaba ahí cavando, pues al cabo de unos días se encontró los huesecitos de un niño, y luego de otro, y de otro, y de otro. Y ahí estaban los 6 niños, y debajo de todo estaba la mamá. Y es un caso real. Un caso real, y como digo, un caso real que se produjo en los primeros días de la guerra, pero que no tiene nada que ver con un crimen de los muchos que se cometieron en esos momentos, no tiene que ver con venganzas por pertenencia a bandos, sino con que ella no encajaba en absoluto. Se decía que no iba a la iglesia, que no había bautizado a sus niños, que practicaba la antigua religión que había en la zona antes del cristianismo, que hacía sus ritos y sus rituales, que era una mujer mística, o lo que muchas veces ha sido llamado una bruja. La acusaban de brujería y le temían y la odiaban a partes iguales.
y aprovecharon ese momento de revuelta pues para una venganza absolutamente personal. Varios vecinos del pueblo, estamos hablando de un pueblo de 300 habitantes, con lo cual casi de cada casa tenía que haber alguien, porque fue un nutrido grupo de personas que en plena noche la condujeron kilómetros, os aseguro que yo he estado allí, y son kilómetros de subida, a ella y a los niños, y los arrojaron al interior de esa sima. Y esa historia espeluznante, terrible, de una injusticia horrible, del silencio que un pueblo puede tener alrededor de un acto tan atroz como ese, y también el hecho de que estuviera motivado por algo que nos parece que es de hace 4 siglos. Dices, no, esto ocurriría en el 1600 o en el 1500, pero parece mentira, ocurrió en el cuerpo de una mujer que podía ser mi abuela. O sea que no nos estamos yendo tan atrás y, sin embargo, pues las cuestiones perduraban allí. Sabéis que en mis novelas, cuando me he centrado en hablar de Baztán, el tipo de novela que yo construyo, el místico con negro, no estamos hablando de magia, estamos hablando de mística, me apoyo precisamente en esas cuestiones místicas que allí se dan, e igual que se dieron en la inspiración para escribir la trilogía de Baztán, en el crimen que una secta realizó sobre una bebé de solo 14 meses, la sacrificaron al demonio, y lo hicieron allí. Solo pongo el foco sobre cosas que ocurren y ocurren en ese lugar, y sobre cómo ese misticismo sigue vivo en las leyendas que todavía pues, están ahí palpables, y como digo, bueno, seguramente nos encontremos ante la ejecución por brujería más moderna, a menos que alguien me dé otro dato, la más moderna de nuestro país. Os aseguro que he hablado con la familia de ella y el otro día me decían, es que era eso, era una mujer mística, era una mujer que no encajaba, era pues eso, una de las que no duermen, A ella va dedicada. El título, como todos los títulos de las novelas de Dolores Redondo, tiene mucha magia, son títulos originales. ¿A quién homenajeas con Las que no duermen? A ella, por supuesto, pero a todas. Es la inquietud femenina que durante siglos estuvo aplastada. ¿Sabéis que hubo muchos periodos de la historia en que las mujeres no podían levantarse de la cama durante la noche? Si se despertaban, tenían que rezar hasta que se quedaban dormidas. Los hombres podían hacer labores de vigilancia o de custodia y podían estar por las casas, por los castillos, pero las mujeres no. Y era porque se consideraba que su alma, que era mucho más débil, y su espíritu más frágil que el del hombre y más vulnerable, era pues, más fácil que le entrara lo maligno, que el demonio hiciera presa en ellas. ¿Y cómo entraba el demonio en ellas? Pues sembrándoles la mente de ideas. Y a esa mujer se le empezaban a ocurrir cosas como, pues voy a vivir fuera del yugo de mi padre, no voy a casarme, me voy a ir a vivir a la casita del bosque yo sola. Claro, se le ocurrían a ellas cosas que no encajaban para nada en cómo tenía que ser la mujer, y sobre todo era esa inquietud, era la mujer que de pronto se salía de la norma. Y bueno, pues por desgracia, en muchos países todavía de hecho, hay países que todavía mandan a la gente a la cárcel por brujería, muchos países africanos, pero en la India casi cada semana encontramos ejecuciones por brujería, ejecuciones que se hacen así. Un pueblo decide que una de sus mujeres es una bruja y la ejecutan a la antigua usanza. La ahorcan, la ahogan y la queman. Las 3 maneras de muerte para asegurarse de que no vuelve. Y en el País Vasco y en la antigüedad también, en estas cuevas de moras, que realmente mora aquí no tiene el concepto que se le aplica hoy en día. Moro realmente proviene del concepto no cristiano, siempre. Y claro, ella era mora también, o sea, moros eran todos los que no eran cristianos. Y las cuevas de la mora pues, son lugares para encerrar a gente que no podía vivir en sociedad, y casi siempre eran mujeres que se salían de la norma. Todo esto en ese escenario maravilloso, ese río Baztán que sigue estando ahí, cuyo poderoso influjo sigue estando presente en todo lo que sucede. Porque en esta novela no vamos a desvelar nada para que ya mismo quien no la tenga la compre y lo lea, porque es un libro en el que ya te adentras en el universo de Dolores y no lo abandonas. Vamos a dar pistas generales. Es complicado, es verdad, porque uno le dan ganas de decir,
Pero no se puede porque quiero que lo lean, pues el gran atractivo que tiene esta novela, además de una historia muy bonita, entiéndanme, bonita como lector, es la maravillosa lectura, la maravillosa literatura de Dolores Redondo, los diálogos, las situaciones, los personajes. Estamos hablando de Nas Elizondo, por cierto, Nas es un código, ¿no? Es un nombre ficticio que tiene mucho que ver en la historia y se descubre, pero están todos los personajes secundarios que envuelven la novela y que no se separan mucho del universo que hemos visto en la trilogía del Baztán. De hecho, está Maya Salazar de nuevo. Volvemos al matriarcado tradicional del Valle de Baztán. Es una novela coral interpretada por muchísimas mujeres, con Nas como centro. Como os he dicho, esta historia, la historia en la que me inspiro, está de fondo, pero la historia que os cuento es como Nas, con este grupo que están tratando de desmitificar algunas de las leyendas de brujería de la zona, desciende a una sima y también encuentra un cadáver reciente. En este caso es el cadáver de una chica de esa población que lleva 3 años desaparecida, por cuyo crimen hay alguien en prisión, porque dan por hecho que está muerta, y hay alguien cumpliendo ya una condena por este crimen, pero las pistas que están alrededor del cadáver, que aparecen en el cadáver, apuntan en una dirección completamente distinta y se va a tener que reabrir el caso. Lo que ocurre es que se forma un vínculo extraordinario entre la persona que halla a tu ser querido que ha estado desaparecido durante 3 años y la familia. Y van a usar este vínculo para que ella pueda acceder a ser la psicóloga de esta víctima, de Andrea Dancourt, de la chica que aparece en el interior de la sima. Y lo va a hacer se ve en la primera página ya, O sea, sí, ya arranca la novela con eso, no estamos desvelando. Va a hacer esto porque, bueno, pues los miles de golpes que tiene por todo el cuerpo hace muy difícil saber cómo ha muerto exactamente, las causas de la muerte, y es muy importante saber cuál era su estado mental, cuál era el estado mental real de ella, para ser capaz de establecer cómo ha muerto y sobre todo quién la ha matado. Y para esto, pues, ella se va a trasladar a esta población, va a estar muy cerca de la familia, pero ella ya lo advierte en las primeras páginas también. Cuando le encargan ese trabajo dice: atención, yo no soy un policía, no tengo las herramientas de un policía, no me puedo presentar en la casa de alguien y exigirle que hable conmigo, no le puedo pedir ni siquiera: oye, cuéntame, tengo que crear un vínculo y tiene que querer hablarme. Y es la manera en que funciona. Y a la vez tiene que ir conociendo a esa chica que ahora es su paciente en el otro mundo. Como has dicho, Nas, su nombre, ella lo ha adoptado desde pequeña. Ella es hija de una psiquiatra, de la doctora Elizondo, que aparecía en mi anterior novela. Es la única relación aparente que hay con la anterior novela. Y su nombre, Nas, se corresponde con las siglas del Código Forense de las causas de la muerte. Cuando estamos viendo series y veis esa hojita que tiene el forense en el que hay una silueta humana y va marcando las zonas donde aparecen los daños más importantes, y al lado hay unos casilleros, pone NASH en vertical, y hay unas casillas para marcar, y ahí es donde los forenses tienen que poner una de las causas de la muerte, que se corresponden con NAS, natural, accidental, suicidio, homicidio. Es un código internacional y hay una letra más, que es la I, de indeterminado, que es la que los forenses intentan por todos los medios no poner. Siempre intentan determinar las causas de la muerte porque, bueno, la mayoría de las veces para judicializarlo es necesario saber cómo exactamente, pero otras veces también por cuestiones de, pues imaginaos, para cobrar seguros, indemnizaciones, pues hay que saber exactamente cómo ha muerto alguien, y luego para las familias es siempre un alivio saber exactamente, dentro del horror que supone, saber exactamente cómo murió su ser querido. Y es fascinante este punto de vista. ¿Te ha supuesto mucho trabajo o cómo has disfrutado la investigación y la elaboración de un personaje desde esta perspectiva, que no tiene nada que ver con Amaya Salazar, como tú bien decías? No es policía,
Incluso se molesta en la novela cuando dicen, eres la psicóloga de los muertos. No soy la psicóloga de los muertos, pero tengo que estudiar todo ese entorno. ¿Te ha supuesto un trabajo especial? Tiene dos partes, como todas mis novelas. Evidentemente la parte que tiene que ver con los hechos reales es siempre la más cruenta, la más dura, porque soy muy consciente de que estoy contando una historia real y trato de ser siempre muy respetuosa con los hechos, sobre todo cuando tenemos hechos como el crimen que os contaba antes por parte de una secta que está sin resolver, o estos crímenes que están sin resolver. No podemos saber exactamente qué pasó, solo lo saben las personas que estaban allí. Entonces trato de ser muy prudente y narrar solo hechos, los hechos que se han publicado en la prensa y que son públicos. Y luego está toda la parte divertida, que es la parte de construir, imaginando. Y esta parte sí que ha sido fabulosa. Me ha encantado el personaje porque me han dado otras complicaciones, tiene otras complicaciones que no tiene un policía. Pues claro, no tira de tantas pruebas químicas, claro, resultados, apoyos de otros. Es muy intuitivo lo que hace, es muy intuitivo, muy instintivo, y también evidentemente aplica una norma y aplica un estudio, pero no deja de ser muy intuitivo. Cada vez que está hablando con alguien tiene que discernir si le mienten, si le dicen la verdad, y además porque lo hacen, porque la mayoría de la gente cuando miente no lo hace porque sea un asesino, lo hace pues porque no le apetece explicar una situación que le resulta vergonzosa o humillante o simplemente que no la quiere compartir. La gente miente y bueno, pues tiene que discernir quién dice y por qué, y cuál es la razón de que le estén mintiendo. Luego ha sido también un extra el momento en que ocurre la novela. La novela arranca el 29 de diciembre de 2020, el 29 de febrero. De febrero. De y pilla 2020, la pandemia del coronavirus. En los primeros días, cuando todavía lo llamábamos el virus chino, ¿os acordáis? Cuando era el virus chino, cuando todo eran rumores, cuando se decía, no, que es una gripe, no, que no pasa nada, y luego empezaron a llegar aquellas noticias de otros países, de Italia, de China, y todo eran rumores, y empezaron a hablar de una cosa que no sabíamos lo que era, un confinamiento, un posible confinamiento. Nunca nos habían confinado, no sabíamos lo que era. Y aeropuertos cerrados donde no podían venir los personajes están también atrapados. Todo ese inicio. Y claro, eso funciona en la novela. Yo creo que ha funcionado muy bien porque se produce un efecto metaliterario, por una razón, y es que todos, al leer la novela, yo también mientras la escribía, era consciente de que el día 14 de marzo iban a decretar un encierro y ahí se acababa todo. Porque, como os he dicho, Nash no es un policía, no tiene una orden judicial para irse con un coche por ahí y seguir trabajando. Si hay un confinamiento, se tiene que confinar también. Pero además, claro, yo lo iba escribiendo y vosotros, mientras lo leáis, veréis el efecto que tiene. Tú sabes que se le acaba el tiempo. Para ellos son solo rumores, como eran para nosotros en aquel momento. Igual nos confinan, dicen que sí, dicen que no, igual por regiones, como en Italia, las noticias horribles que iban llegando. Pero tú sabes que el día 14 el tiempo se acaba. Y hay un juego divertido ahí. Y claro, se le han complicado bastante las cosas y he tenido que buscar otras herramientas que no tienen los policías, pues para que ella llevase a cabo la investigación. Un personaje, además, que es maravilloso, Nash Elizondo, es complejo, es un personaje literario creado en la cabeza de Dolores Redondo, pero que no difiere mucho de cualquiera que hemos leído en sus anteriores novelas, porque, mira, yo he destacado, vive sola, sin muebles, apenas tiene a su lado a su madre, que además tiene problemas seniles, se acuesta con un hombre casado, todo esto lo vemos al inicio, como arranque de la novela, y oye voces. Quiero decir que estamos siguiendo a otro personaje mitológico en la cabeza de Dolores Redondo que nos va a acompañar con todo un reparto de protagonistas a lo largo de la historia. Casi todo mujeres, tengo que decir. Mujeres. Cuando llega Baztán, ya lo has contado, que aparece Amaia Salazar, yo creo que no podía ser de ninguna manera que os imaginéis que en una novela en la que regreso a mi territorio no esté ella. No lleva el caso. No os voy a desvelar qué hace, pero sí que se va a acercar interesada por, bueno, al fin y al cabo no deja de ser una chica que ha aparecido
muerta en una cueva y sabéis, los que habéis leído la trilogía, los ecos que eso tiene con otros casos que ya ha llevado, entonces se va a acercar a interesarse. Pero hay muchas mujeres más, la novela es, así como la anterior era prácticamente masculina, esta es prácticamente femenina. Y yo destacaría un grupo de mujeres, que también son las que no duermen, que son unas mujeres de allí, de la localidad del Bete, que es la localidad justo al lado de Elizondo, que regentan una funeraria rural, muy pequeñita, que han heredado de muchas generaciones y que son absolutamente irreverentes, divertidas, son desobedientes, son alternativas. ¿No duermen? Hacen lo que les da la gana. Bueno, claro que duermen, pero cuando les da la gana. Cuando les da la gana, lo dicen así. Y luego también en su oficio he querido también hacer un homenaje siempre se habla de los sanitarios y seguro que entre nosotros hay algunos, seguro que es menos probable que haya algún funerario, pero la gente de las funerarias, junto con los sanitarios, fueron los primeros en detectar que algo extraño estaba pasando, porque daos cuenta que ellos son los que se presentan en el lugar en el que alguien ha muerto a llevarse el cadáver. Y ellos fueron de los primeros, y yo lo sé porque, o sea, esto lo he documentado y he estado cerca de gente que lo estuvo viviendo, que volvían a su casa y decían, esto no es normal, lo que estamos viendo no es normal, la gente que estamos recogiendo en su casa no encajan. Todavía en aquellos inicios, cuando todavía nos estaban tranquilizando y nos estaban diciendo no, solo afecta a los que tienen patologías previas y a los que son muy mayores, es como una gripe, pero ellos ya estaban viendo que aquello no era una gripe y que había gente muy joven, había gente sin patologías. Y he querido homenajear también a eso, a que a pesar de que, como os digo, son muy irreverentes y son absolutamente anárquicas luego en su vida privada, sí se mantuvieron también realizando un trabajo terrible que ninguno hubiéramos querido hacer porque era realmente pavoroso lo que tenían que hacer, y junto con el personal sanitario se convirtieron en muchos momentos en los únicos que estuvieron con algunos de nuestros seres queridos, acompañándoles hasta el momento de su muerte, pero luego en ese último viaje en el que normalmente les acompaña la familia pues al tanatorio o a su entierro, pues fueron los funerarios, eran los que estaban allí. Y también he querido homenajearles a ellos. Bueno, y además las tres, Eva, Susana y Beth, son las que te permiten unas licencias personales como tu afición por la gastronomía. O sea, los platos que preparan esas tres mujeres te dan ganas de meterte en yo porque no sé cocinar, pero me voy al primer sitio, unas recetas maravillosas, muy de la tierra. Bueno, maravillosas, muy de la tierra, pero nada cookies, no son nada instagrameables, os lo advierto. Porque claro, igual que hice en la trilogía de Baztán con aquel chachingorri, os acordaréis, sí, que era parte de la firma de un asesino, aquí... Cuando construyo este universo, lo documento muy bien y lo documento con las leyendas locales, con las creencias locales, con la manera de ser y de vivir, y en este caso también con la gastronomía local. Y os aseguro que es muy pastoril, muy contundente, sí, y muy curiosa. Y esto, ya te digo que en Instagram, te lo quitan, te quitan la foto, Pero es verdad porque algunas, claro, tienen unas maneras de cocinar pues que se remontan más al pasado y que quiero decir, por otra parte, que son recetas actuales, que se cocinan hoy en día y que podéis saborear en cualquier restaurante de la zona de Baztán, o que incluso algunas como la Baztán sopa, que es la sopa que se come con tenedor. Esta sopa se hace popularmente y se reparte a la gente en las plazas, pues por ejemplo el día de San Antón, o en Navidad, o en momentos así en los que la gente se reúne, se reparte esta sopa y a la gente le gusta mucho, pero las recetas se las trae. ¿Has probado a hacer alguna en casa? Yo a hacerla no, pero a comerla sí, yo pruebo de todo. Y además es que la manera tan maravillosa que tiene de escribirla es que la han leído la novela muchas de ustedes, ¿no? ¿Verdad que cuando llegan esos episodios gastronómicos te entra como unas ganas de comer, de tomar esa receta? Y sobre todo hay una cosa que en toda la obra de Dolores Redondo está, que es las sensaciones, ¿no? Lo olfativo, los olores, tanto de la muerte
como en este caso los más vicios confesables, ¿no? Como son la gastronomía o la leña. Tú cierras los ojos y en ese episodio estás sintiendo olfativamente las sensaciones. Eso es gracias... Los que hayáis estado en Baztán sabéis que es un lugar de sonidos, del agua constantemente corriendo, pero también de olores maravillosos del bosque. El bosque huele mucho y huele muy bien. Y huele fresco, las casas, la piedra, pero el musgo huele de una manera muy peculiar y muy particular y muy bonita. En la madera, en la humedad, cuando empieza a evaporar después de esas lluvias, los olores y los colores en las distintas épocas del año, todas esas sensaciones, claro, intento plasmarlas. Esta novela la he escrito allí. He tenido la inmensa suerte de poder establecerme en ese lugar y os puedo decir que es el ideal que uno se imagina cuando dice, ay, me gustaría ser escritor y estar en una cabaña con el fuego, escribiendo y luego dar paseos bajo la lluvia, románticamente, y volver a casa, quitarme las botas de goma y ponerme a escribir otra vez. Eso he estado haciendo. Eso he estado haciendo. Así ha salido el libro. Muy bien, y la novela está llena de esas sensaciones, llena del frío, del calor, de la sensación de la humedad. La lluvia, de nuevo, muy consciente. Y luego he sido también muy consciente también de las otras sensaciones más impactantes del descenso a la cima, que me las han transmitido pues, el propio relato de los que lo hicieron. Está documentado en muchos artículos que recogió sobre todo una periodista navarra que se llama Alicia del Castillo, pero también en una obra, en un libro que si os interesa la sigla verdadera, se llama La Sima, de José Miguel Esparza, creo, no sé seguro si es Manuel o Miguel, Esparza seguro, si lo buscáis por ese nombre encontraréis la transcripción de hechos literales de la historia. Y pero claro, da la sensación que has hecho un curso de espeleología, porque pues, los detalles... la espeleología no es lo mío porque es que me da miedo y esa sima da miedo. Tengo que decir que la sima ahora está cerrada. Instalaron después de sacar 8 cadáveres de ahí, porque sacaron el reciente más la madre y los niños, 8 cadáveres. Los 8 casos no han sido resueltos, pues ha sido cerrada, afortunadamente. Y luego pues yo creo que también en muchas de las simas de Navarra, muchas de las que estaban abiertas, pues a partir del triste caso del niño que todos recordaréis que cayó también en un pozo, sí, John, muchas... Julen. Pues a partir de esto se han cerrado muchas más. Esta era una sima natural, es pues, un pozo terrible, como os he dicho, de 60 metros de longitud y bueno, yo me alegro mucho de que esté cerrado y aún así cuando lo he visitado ponen los pelos de punta. Yo siento, el otro día me acerqué con alguien y me dijo, es como un cementerio, y le dije, no, es como la escena de un crimen, porque no es un cementerio. En los cementerios la gente está descansando, está enterrada y ha sido llevada ahí por alguien y no, hay muertos pero de otra manera. Pero allí, aunque ahora no hay nada, tiene una huella muy fea, es terrible estar allí. Y bueno, pues he intentado que sintáis esa parte del compromiso con esa parte de la historia y también del empeño tremendo que tuvo este forense de bajar una y otra vez, y le costó muchísimo porque después del cadáver reciente, el que estaba más reciente, que estaba por encima, encontraron que por debajo había toneladas de troncos que habían sido arrojados, incluso un frigorífico, o sea, cosas como un frigorífico había sido arrojado, y estamos hablando de una sima que hay que subir al monte súper lejos, colchones, basura, escombro, animales, todo tipo de cosas que habían sido arrojadas al interior, muy probablemente también con la intención de que si alguien bajaba pues a hacer una cata o lo que fuera, de ninguna manera se encontrara lo que había ahí. Y el empeño de estas personas por, venga, pues vamos a buscar y vamos a irnos de aquí seguros de que aquí no están. Y estuvieron cavando, y cuando aparecieron los primeros huesecillos y eran de un niño muy pequeño, pues fue terrible, pero confirmó que sí. Y siguieron, y fue pues eso, un empeño tremendo, un riesgo terrible para sus vidas, porque él mismo contaba el otro día que estuvo a punto de matarse ahí dentro, y bueno, para su salud, porque estar
a tanta profundidad con la humedad que hay ahí abajo y con, bueno, pues con las condiciones de oscuridad, de estrechez, de todo lo que supone estar en un lugar así. Entonces, intento que lo sintáis también, la sensación terrible de lo que supone estar metido en ese hueco. Pues se consigue, se consigue. Bueno, qué maravilla escucharla. Es el mismo placer que leerla. Es una maravilla. Bueno, supongo que tendrán alguna pregunta, vayan preparando, que luego tenemos un pequeño turno de preguntas o cuestiones que quieran hacer a Dolores Redondo. Una amiga, una escritora y amiga. Y amiga, muy amiga, que quiere aparecer en la novela. Tiene esos puntos de humor que también hace que en un momento dado las protagonistas dicen, la Redondo, sí, es maja, pero también un poco rara, ¿no? Mira qué cosas escribe. Lo menciona y menciona sus libros, y la protagonista Nash se lleva 2 de los libros de la trilogía que no ha leído, y hace un cameo ahí que sí, que es muy bonito. No es un cameo porque no estoy realmente, pero hablan de mí. Hablan de ella. Pero esto ¿sabéis por qué es? En Elizondo, en el Valle de Baztán, a partir de las novelas de la trilogía de Baztán, cientos de personas, cada mes, cientos visitan Elizondo. Las calles están llenas, en estos años, desde 2013, miles, hasta el punto en que me han dado la mención de turismo de Navarra. Miles de personas. Hay una ruta muy bonita. Hay ruta de la novela, hay ruta de la película, van por aquí, por allá. Preguntan por los personajes, ¿no? Van a la casa de la tía Engrassi. Claro, yo adjudiqué casas, lo he hecho. Ahora cuando he escrito la historia esta que ocurre en el Bete, he vuelto a hacerlo. Para mí, yo voy andando por la calle y digo, bueno, pues aquí esto sería este lugar, la casa de esta la de la otra, o esta sería la funeraria. Y voy adjudicando a las casas. Pero claro, esto en Elizondo se ha convertido en una costumbre hasta el punto en que, bueno, una ventaja que tenemos los escritores es que aunque mucha gente nos lee, luego no nos ponen cara. Entonces yo muchas veces estoy en Elizondo y estoy en medio de ellos, paso por ahí, no me conocen. Y les oigo hablar. Y no solamente eso, yo he estado sentada en una terraza con unos amigos, se ha acercado alguien por detrás, porque ya que me lo hubiera preguntado a mí hubiera sido mucho, pero directamente así por detrás a la persona que estaba conmigo en la mesa y le ha dicho, oye, perdona, ¿la casa de la tía Engrassi y las novelas de la Redondo? Y hace toda la terraza así, me miran, se callan, pues claro, todos son de Elizondo, se callan, y ella dice, sí, mira, tiras por esta calle y esa, la que tiene un arco, esa es. Ah, gracias. Pero, o sea, imaginaos, en la comisaría de la Policía Foral de Elizondo, en el despacho del área de criminal, hay un despacho que pone Amaia Salazar. Es cierto. Sí, ellos, o sea, la gente actúa como si lo hubieran fundido, como si fueran vecinos, como si fuera un vecino más. También la gente pregunta, ¿y la Redondo vive por aquí o sabéis dónde? Ah, no, pues no sabemos. No dicen. Y claro, en ocasiones he oído hablar de mí. Y he oído decir esto, sí, venimos por las novelas de la Redondo, hombre, que es un poco truculento las cosas que escribe esta chica, pero qué buenas. Y hay gente que dice, ¿qué infancia habrá tenido? Y claro, tienen esto, yo oigo hablar de la Redondo, y en ocasiones eso, he estado en una tienda y la gente dice, sí, hola, hemos venido de excursión por las novelas de la Redondo, y yo estoy, claro, y es como si hablaran de alguien que no soy yo. Cuando yo me imaginaba a Nash Elizondo llegando a El Bete, a la localidad de al lado de Elizondo, en el Valle de Baztán, conoce a unas mujeres ahí que le tienen que explicar cómo es su localidad y le tienen que hablar de Amaia Salazar. Le dice, sí, hombre, Amaia Salazar, famosa, la de las novelas de la Redondo. Y claro, le tiene que explicar qué hace toda esa gente por la calle, las visitas, los que vienen. Porque es inevitable que alguien explique Elizondo hoy en día y no lo explique así. Entonces, claro, no es que salga yo, pero sí hablan. Me hizo mucha gracia poder contar esas cosas, ¿no? Sobre todo eso de, es un poco rara. Sí, con lo que escribe, muy cuerda. Pero es maravilloso porque lo dicen las 3 mujeres, es decir, se lo aplica también a unos personajes en los que la conversación, el diálogo va muy fluido, como también el brindar con un vino que es real, que es heroica.
dice, prueba este Ribeira Sacra porque es maravilloso, el vino de Dolores Redondo de Galicia. Pero es un vino que es un vino de ficción. Otra cosa de esas curiosas y maravillosas que me ha pasado, cuando escribí la novela Todo esto te daré, con la que gané el Premio Planeta, ellos tenían una bodega y hacían un vino que se llamaba Heroica. Yo me inspiré en una pequeña bodega de la Ribeira Sacra que me gustaba mucho. Yo fui allí pues, entre los turistas, entre la gente que visitaba la bodega, y ellos nunca supieron que era yo hasta que aparecieron en los agradecimientos de la novela. Y a partir de ahí pues, ha empezado una relación maravillosa, una amistad, y somos muy amigos, Juan Luis y yo. Y él me dijo, voy a hacer tu vino, lo voy a hacer. Y lo ha hecho. Es una edición muy pequeñita, es una cosa, pues, bueno, pero ahí está. Pues, y está en la novela. Una cosa que era una ficción, ahora es una realidad. Así que, claro, cuando tienen que beber un vino, pues beben Heroica. Claro. Un vino que era ficción. Ya es más conocido. Ahora ya es conocido. Ahora todos los lectores y lectoras de la novela ya saben que ese Pero vino son todas estas cosas, que haya que los forales, que son unos tipos muy serios, que son policías, tengan una placa de Amaia Salazar ahí, que es como una coña. Y dices, ¿cómo pueden hacer esto? O que la gente diga, sí, la casa de la tía Engrassi, y es la casa de una señora que es que además cuando ella sale a la puerta dice, esta es la casa de la tía Engrassi. O sea, claro. Ese salto realmente no lo puedo provocar yo. Claro. Eso lo hacéis vosotros. Lo habéis hecho vosotros adoptando mi mundo, creyéndolo, yendo a buscar esas huellas de Amaia Salazar allí y arrastrando a un montón de gente que habéis arrastrado. ¿Cuántos habéis estado, de los que estáis aquí, cuántos habéis estado en Baztán? Bueno. Estamos en Málaga, señores, mira cuánta gente. ¿Cuántos tenemos pendiente ir? Hay más quórum. Pues sois vosotros, eso lo hace el lector. Los lectores sois muy poderosos, tenéis muchísima fuerza y por eso no tenéis que dejar nunca que nadie os diga lo que tenéis que leer, lo que está bien que leáis, si es mejor o peor, o tenéis buen gusto o mal gusto. Vosotros tenéis el poder y vosotros hacéis poderosas las historias. Vosotros, no soy yo la que ha puesto en el número 1 mi novela, sino todos los escritores lo haríamos en el número 1 directamente. No soy yo, sois vosotros. Sois vosotros, desde el momento en que sale la novela a las librerías, sois vosotros. Ese poder lo tenéis vosotros. Y eso no tenéis que dejar que nunca, ni desde la prensa, ni desde la crítica, ni desde los que creen, que saben y que dicen, os quiten el poder que tenéis los lectores, que es tremendo. Qué bonito. Qué bonito lo que dice. Nosotros hacemos, Dolores, todos un tucu-tucu, que es esa tradición del boca a oreja que hay ahí en el País Vasco y sobre todo en la zona del Baztán, que es el hablar y seguir hablando y seguir recordando, ¿no? Algo así mencionas, ¿no? El comadreo, ¿no? Sí, pero es en la novela lo explico. El tucu-tucu lo llaman en Elizondo la información que se transmite porque hay que contarla, ¿no? Pues, oye, pues que... Pues, como un chismorreo, ¿no? Pero no es un chismorreo como malo. Ellos lo hacen como si fuera necesario. Oye, que sepas que tal se ha separado. Por ejemplo, yo llego a Elizondo, o sea, y no pasan ni 5 minutos en que me llegue un WhatsApp de alguno de mis amigos, ya sé que estás en Elizondo. No me ha visto nadie, ¿cómo es posible? Tucu. Alguien y ha dicho, La Redonda está en Elizondo. Y alguien le ha mandado un WhatsApp y mis amigos saben que estoy en Elizondo. Pero a veces lo saben amigos que son de ahí, que ni siquiera están ahí, que están en Pamplona. Y les llega también, sé que estás en Elizondo. Y yo, joder, sí, casi no lo sé ni yo, si acabo de llegar. Y sí, y es verdad que, como cuento en la novela, eso que ellos llaman el tucu-tucu, que es el contar cosas que se supone que el resto del pueblo tiene que saber, es pues la transmisión oral de noticias, pero lo hacen como, yo lo cuento en la novela como, bueno, una cosa necesaria, como arrancar una tirita, va a doler un poco, se cuenta y ya está, pero lo hacen como de una manera digna, no pareciendo muy chismosos, sí. ¿Sabéis? No entran como mucho a la crítica, ni cuentan la noticia, ya lo sabes, ahora tú verás lo que haces con esto, pero te lo cuentan, y te cuentan las noticias que hay que saber, pues quién ha muerto, quién se separa, quién vino el otro día muy borracho,
claro, todo eso. Sí, sí, en la Todo novela eso. además Nash hay algunos episodios que dicen, vaya, ese es el tucutuco, no lo sé ni yo, y ya ha corrido algo que me hubiera gustado mantener en privado. Se ha ido el... Esto es como los Goya, cuando llevamos un tiempo te bajan el micrófono, ¿no? Bueno, nos queda poquito tiempo y porque se me oye bien, ¿no? Sí. De todas maneras, ¿no se oye por allí? A ver. Sí, bueno, que ahora vamos a ir a un turno de preguntas. Gracias. Vamos a ir a un turno de preguntas y luego hay la firma de libros que todos estamos esperando. Yo acabaría con alguna reflexión el espíritu de Dolores Redondo en sus novelas. Ese interesarte mucho por la muerte, pero por lo que viene después de la muerte, que está también muy presente en todas las novelas y está aquí también. La espiritualidad es algo que forma absolutamente parte también de esas creencias, ¿no? de las cosas que trascienden después de esta vida y que allí se les da credibilidad. Yo lo llamo en la novela el síndrome de Baztán y lo comparo con el síndrome de Tierra Santa. Dicen que cuando vas a Tierra Santa, que cuando estás en los lugares santos, pues hay personas que tienen experiencias especiales, que sienten cosas distintas y que seguramente pues, vienen dadas por la influencia y la potencia de un lugar que, bueno, que ya está imbuido de todo eso y somos más proclives a creerlo. Y yo también estoy convencida de que un lugar con una fuerza natural como la que tiene, con la herencia histórica, que no olvidemos que el inquisidor Salazar, del que Amaya toma su nombre, vivió 1 año y medio en Elizondo buscando al demonio. O sea, y que en el Museo de la Brujería de Zugarramurdi, que está a muy poquitos kilómetros, están las actas de un montón de confesiones de haber participado en aquelarres, en sacrificios humanos y en un montón de cosas de ese tipo, y desde luego de brujería, de autoinculpaciones y de denuncias a terceros por brujería. Así que estamos hablando de un lugar en el que eso fue real, pero como os cuento en esta historia, quizá ha llegado más vivo de lo que creíamos hasta muy cerca de nuestros días, porque Josefa Goñi Sagardía, la mujer que murió junto a sus niños en esa sima, podía haber sido mi abuela perfectamente además. Y bueno, pues como allí hay cuestiones que cuando estás rodeado de ese ambiente resultan más factibles y más creíbles. Y es toda esa espiritualidad y todas esas cosas que sobre todo, bueno, unos están más abiertos a creer que otros, evidentemente, y que por ejemplo, las Michelena están muy abiertas a esas opciones de alternativas para las cosas que para unos tienen que ser perfectamente lógicas, para ellas hay alternativas que pasan por esas otras creencias o por esas otras prácticas también. Bueno, y ahora nos queda, pues eso, llorar hasta el próximo libro, porque cuando has acabado esto, dices, primero, ¿qué leo yo ahora? Cualquier libro que te venga es, nada, peccata minuta. Y sobre todo, ¿es un cuarteto? ¿Es una nueva trilogía? No. ¿Qué es? No. ¿Qué tienes en la cabeza? Es un cuarteto y además ya empezó con la anterior novela. Yo en la anterior novela os decía que os estaba preparando una sorpresa. La sorpresa es el modo en que os voy a ir presentando esto. No solamente he querido traeros a una protagonista diferente a las que estamos acostumbrados a ver, a un planteamiento distinto de la investigación de un crimen, sino que también quiero llevaros por un camino diferente, por este laberinto, en vez de llevaros por el habitual. Y no es una trilogía porque las novelas no van seguidas. En la anterior, si la habéis leído, ocurría en 1983 en Bilbao durante aquel gran diluvio que destruyó la ciudad. En 1983 es una novela protagonizada por casi por hombres, por Noah Scott Sherrington. Y la relación con esta es que la psiquiatra de Noah, la doctora Elizondo, es la madre de esta doctora Elizondo. Hasta ahí. Y ahora nos vamos a 2020 y en Baztán, con otra historia desde otro protagonista diferente que es Nash. Y en la siguiente novela volveremos a hacerlo, estaremos en otro momento, en otro lugar, con otro protagonista. Pero os aseguro que todo forma parte de la misma historia, que todo está entrelazado. Esto es precisamente un cuarteto, un grupo de novelas que forman parte de un universo que hay que profundizar en las 4 para que encuentres la relación real que tienen.
pero no de la manera habitual, no van seguidas, no están en el mismo espacio temporal y no están narradas desde la voz del mismo personaje. Así que espero que el viaje por otra vuelta distinta por el laberinto también os resulte entretenido, porque creo que a la hora, bueno, es mi trabajo como escritora también y mi misión a nivel literatura, intentar escribir de una manera que os resulte más entretenida, daros un viaje distinto y que no sea lo que, bueno, pues eso a lo que estamos más acostumbrados, una historia que sigue con otra. Pues lo consigues. Y has mencionado dos novelas, bueno, está Ofrenda a la tormenta, Esperando al diluvio, La cara norte del corazón, donde el agua es tan importante, eres la escritora de las tormentas. ¿Cómo has vivido lo sucedido en Valencia? Pues no he querido ni mencionarlo, porque